Buenas a todos, estamos acá nuevamente en Alquilistas para hablar de una película que se estrenó hace muy poquito, 2 semanas puntualmente acá en Argentina, que es Nope. Así que vamos con los avances y comenzamos. Como les decía, fuimos a ver Nope, la última película de Jordan Pelé. Ahora vamos a recordar quién es. Se estrenó, como les decía, hace 2 semanas en los cines acá en Argentina. Una película que es ciencia ficción barra terror suspenso, les diría. Al director seguramente lo conocen cuando les digo de las películas, porque hizo hasta el momento 3 películas y empezó bastante a lo alto porque le fue muy bien con la primera, que es Get Out, que es del 2017. Después hizo Us, que fue en el 2019, y ahora hizo Nope en el 2022. Hizo 3 películas, una casi atrás de otra, con 2, 3 años de diferencia entre una y la siguiente. Si recuerdan, sí, porque esto es algo que lo caracteriza, por lo menos en lo que estamos viendo, veremos si después continúa por los mismos lados o va ampliando el recorrido. Pero en principio todas las películas, tanto la primera como esta, ¿sí? Todo el recorrido que hace, tienen siempre un trasfondo de alguna forma con alguna problemática social. Si recuerdan, en Get Out, la problemática en aquel momento era el tema, obviamente, de la esclavitud de la sociedad afroamericana, llevándolo obviamente a lo actual y cómo adaptó eso, ¿sí? Para hacer una crítica a eso que se vivió durante tanto tiempo en Estados Unidos y que hoy en día sigue sucediendo, no de la forma, ¿no? como existía la esclavitud en aquellos momentos, pero sí siguen sucediendo las cosas que suceden en Estados Unidos en cuanto a lo que es la discriminación racial. Entonces él se mete un poco con eso y es un gran debut en la pantalla grande. Luego tenemos Us en el 2019, que también tiene un tema social. En este sentido no tiene nada tanto que ver en sí con lo que es lo racial, pero sí con una crítica de la sociedad en general. Tiene que ver más con una crítica al capitalismo, al consumo, al que algunos tienen que sufrir para que otros lo pasen bien o que vivan mejor. Entonces recortamos los privilegios de unos para que los otros tengan mucho más de lo que tienen que tener y los otros absolutamente nada. Y bueno, tiene algunos también condimentos de algunas cosas que suceden en Estados Unidos que en esa película puntualmente tienen que ver con una movida que se hizo en los 80 que se llamaba Hands Across America y que se intentaba juntar dinero para los pobres, y la idea era que 6 millones de personas se agarran de la mano de una costa de Estados Unidos de la oeste a la este completa y se recaudara dinero. Fue un fiasco total porque se recaudaron algo como 30 y pico de millones de dólares, pero de esos 30 y pico solamente sonaron la mitad porque el resto se tuvo que usar para afrontar los gastos de toda esa promoción y demás que se hizo, que eso se ve en la película del comienzo como una publicidad y con otras demás cosas. Y por último, y a lo que nos compete hoy en día y hoy en este video, es la película que se estrenó este año, que es Nope, así como lo escuchan, y simplemente el no tiene que ver, como lo muestran en la película a simple vista, que muchos de nosotros también lo usamos, en vez de decir no, decimos no, como no, 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 no. Bueno, es por eso puntualmente, sin demasiadas rebuscado más. Y puntualmente, que es algo que ya se vio en el tráiler, que para mi gusto era como demasiado lo que mostraba. Vamos a ver a uno de los protagonistas, que es Daniel Kaluuya, que ya lo vimos en Get Out, fue su protagonista también en aquella película. Tenemos a Keke Palmer y a Steven Yeun, que ahora vamos a ver las fotos y se van a recordar sobre todo él quién es, porque lo van a conocer de una serie apenas conocida que es The Walking Dead. Cuestión es que estos dos hermanos tienen un rancho, los hermanos son Daniel Kaluuya y Keke Palmer, tienen un rancho en donde entrenaban caballos para poder luego hacerlos trabajar en Hollywood. Y bueno, cuando se necesitaban animales, ellos llevaban a los caballos, tipo incluso hasta audiciones para ver si los contrataban o no, y vivían de eso. Suceden diferentes cosas, ellos cada vez están más endeudados, entonces tienen que empezar a vender caballos a esta persona que les mencionaba antes, que es Steve Yeun,
que tiene también como unas atracciones, un parque para familia y utiliza los caballos. Eso es a grandes rasgos. En el medio de todo esto se empieza a ver algo extraño en el lugar donde ellos viven, en esta zona del rancho. Son muy buenos los exteriores, los planos que hace del lugar son fantásticos. Aparece lo que a primera vista, y como les digo, ven en el trailer, así que no es spoiler, lo que aparentemente sería un platillo volador o un ovni, ¿sí? Redondo, que va a gran velocidad, plateado, que cuando yo vi el trailer dije, me están spoileando toda la película. Así que les anticipo, por un lado les están spoileando de alguna manera porque tiene que ver con eso, pero no tiene que ver totalmente con eso. O sea que le da una vuelta de rosca interesante porque uno va sabiendo a lo que supuestamente va a ver, pero por suerte le da una pequeña vuelta que hace que sea mucho más interesante. También hay unas, bueno, como les decía, escenas de terror muy bien hechas, escenas muy bien filmadas y muy buenas en cuanto a lo que uno está esperando porque está ahí a ver qué pasa y en realidad no se termina de ver a simple vista o totalmente lo que estábamos esperando, que es que aparezca un marcianito, ¿no? Porque en teoría va por ese lado, pero aunque no aparezca literalmente algo así, estamos totalmente prendidos a ver qué es lo que sucede. Las escenas de terror, como les digo, o de suspenso más que nada, están muy buenas. Les recomiendo y ojalá que les toque, si van a verla al cine, una sala que no hable, porque tiene momentos de mucho silencio, porque lo que escuchamos de fondo son o justamente el silencio pleno o lo que viene después, que son ciertos sonidos que hace este artefacto y que son excelentes y que vale la pena escucharlos porque son muy importantes. Así que ojalá que si lo puedan ver, lo vean con silencio y prestando atención. Así que eso es todo que le suma muchísimo a la película. Pero sí me sorprendieron muchas escenas que la película no termina de ser totalmente de terror. Entonces, cuando aparecen ciertas escenas que son de una película de terror puntualmente, está muy bien hecho. Por otro lado, obviamente hay una crítica a un tema puntual que es actual y que creo que desde hace muchos años lamentablemente no ha cambiado. Sí ha cambiado un poco, no voy a decir que no, porque hay un montón de cosas que se dejaron de hacer, pero bueno, sigue estando todavía no totalmente erradicado. No les puedo decir qué es porque si no les voy a spoilear, pero bueno, presten la atención porque la idea es que ustedes después, con toda la película vista y con un montón de cuestiones que se van mostrando, puedan sacar su conclusión. Por otro lado, siempre Jordan Peele, o sobre todo en Us, nos muestra ciertas escenas de cuestiones que pasaron con anterioridad como flashback de ciertos personajes o de ciertas situaciones que parecen totalmente descolgadas o que no tienen que ver con la historia que estábamos viendo. Pero tiene todo que ver con todo, la cuestión es sentarse y mirarla y sacar las conclusiones de lo que estamos viendo. Yo creo que es una muy buena película. No vayan a verla como con la intención de que es una recontra película de terror, porque para mi gusto no es una película de terror puntualmente, es de suspenso con tintes de terror, hasta de ciencia ficción por el tema que estamos hablando de este ovni. Así que no vayan con la intención de ver una película de slasher o de gore, porque no va a suceder. Les recomiendo que vean las películas anteriores de él también para poder entender cómo trabaja, porque a lo mejor no es una película para todos. Y en el ranking, para mi gusto, quedaría Get Out, Nope y Us. Para mí Us tiene escenas muy buenas de terror, pero me pareció sumamente metafórica y con algunas partes que me emboló. Por lo cual mi ranking quedaría de esa forma y veremos a dónde va Jordan Peele, que ya ha metido 3 películas que son muy buenas, muy recomendables, que tienen su firma porque tienen que ver siempre con un tema a discutir y un tema al que quiere criticar, con justas razones. Así que veremos si sigue por ese camino, qué otras historias elige o si empieza a indagar por otros ámbitos del cine. Así que se las recomiendo, vayan a verlas o en su defecto, si no pueden ir al cine, a lo mejor la pueden llegar a ver en alguna plataforma en el futuro. Así que pulgar para arriba y les recomendamos ver la nueva película de Jordan Peele, Nope. Hasta la próxima.
¡Ay, se me va la mano al espacio!